La reacción impactante de la patrona al millonario cuando una limpiadora canta en alemán. La brisa corrosiva del mar empujaba suavemente las olas contra la costa dorada, mientras que en la lujosa mansión de Samuel, un magnate de la tecnología, la atmósfera estaba a punto de cambiar. Las paredes de mármol y los candelabros de cristal brillaban con luz artificial, pero era un sonido inesperado el que comenzaba a eclipsar el murmuro constante de las máquinas. Una voz pura y melódica que resonaba en los vastos pasillos. Era Ana, la limpiadora de origen afrodescendiente, sumergida en su mundo mientras fregaba el suelo. Cantaba en alemán, como si cada sílaba fuese un susurro de esperanza flotando en el aire, desafiando la arrogancia y el vacío que rodeaban a los ricos. Samuel se detuvo, sus pasos resonando en el mármol, el eco permanecía en el aire. Era imposible no prestar atención a esa voz que parecía atravesar su escudo de indiferencia. Entonces su mirada se cruzó con la de la dueña de la mansión, su madre, Alma, una mujer de mirada fría y ambición voraz que observaba todo desde su trono de cristal. Su rictus se torció en una mueca de desdén. Para ella, Ana era solo una limpiadora, una mancha en el esplendor de su reino. Las notas se deslizaron por el ambiente, cargadas de un dolor que parecía personal. Cada palabra en alemán era como una historia entrelazada con sufrimiento, una ventana a un pasado que Ana intentaba dejar atrás. Samuel sentía un nudo en la garganta. Su vida había sido un juego de prejuicios y distancias, pero ahora sentía una extraña conexión. ¿Por qué una simple canción podía sacudirlo así? En su pecho la opresión comenzaba a mezclarse con un anhelo desconocido. Una puerta se cerró de golpe. Alma lo interrumpió. Esas notas son vergonzosas. Nadie quiere escuchar a una limpiadora hablando en su idioma raro, soltó en un tono despectivo. Samuel sintió cómo una sombra de desilusión lo envolvía. La tensión aumentaba. La ambición de su madre nunca había tenido límites y ahora era evidente que Ana era su objetivo. Samuel sabía que algo oscuro acechaba en esa habitación y lo peor estaba por llegar. «Es solo una limpiadora», volvió a repetir su madre, su voz reverberando en la opulenta sala. Pero él no podía dejar de pensar en Ana, en el dolor que parecía llevar en cada nota, en la posibilidad de que hubiera más en su historia de lo que Alma pudiera imaginar. Justo en ese momento, Ana se volvió hacia Samuel, como si hubiese sentido su mirada. Los ojos de la joven estaban llenos de un triste brillo y por un instante todo parecía en pausa. La conexión era palpable, aunque frágil. Esa noche cambió todo. Un giro inesperado reveló un secreto. Ana y Samuel estaban entrelazados por la sangre, un vínculo familiar oculto que desataba impulsos y recuerdos que ambos preferían olvidar. Estallaron los ecos del pasado y una nueva guerra comenzó en sus corazones. Samuel se enfrentó a su madre, sintiendo el peso de su estatus social aplastándole. Estaba dispuesto a luchar por Ana. Sacrificaría la vida de privilegios que había conocido. El amor podría surgir del odio, pero el verdadero desafío apenas comenzaba y una sombra oscura se cernía sobre ellos, amenazando no solo su conexión, sino también su salvación. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, interactuemos. Samuel enfrentó a su madre, su corazón latiendo desbocado. La mirada helada de Alma era como un puño apretado que le oprimía el pecho. «Es solo una limpiadora», repitió ella, pero él podía sentir que algo había cambiado dentro de él, una chispa que despertaba en su interior. Ana, con su voz todavía vibrando en el aire, parecía ajena a la tormenta que se arremolinaba. Pero en ese momento algo indescriptible ocurrió. Una explosión resonó desde el jardín trasero, un ruido sordo que interrumpió la tensión en la sala. Samuel y Alma se giraron al mismo tiempo. El sonido era sorprendente y aterrador. En la siguiente fracción de segundo, las ventanas estallaron. El cristal voló en 1000 direcciones, como si una bomba hubiera estallado justo afuera. Alma gritó, una mezcla de miedo y sorpresa. Samuel sintió un empujón en su pecho. El instinto de proteger a Ana venció cualquier otro pensamiento. Un grupo de personas irrumpió en la mansión, vestidas de negro, unos con máscaras, otros con armas. Sus movimientos eran rápidos y decididos. Samuel no tenía idea de quiénes eran ni qué buscaban, pero sus ojos se posaron en Ana, quien se había ocultado detrás de una columna, temblando. «¡Al suelo!», gritó uno de los intrusos, su voz resonando como un trueno en el mármol.
Samuel sintió una oleada de pánico. El mundo alrededor se desvaneció. Alma dejó escapar un grito desgarrador mientras él se abalanzaba hacia una Ana que seguía inmóvil, atrapada en una pesadilla. ¿Quiénes son?, preguntó Samuel, su voz apenas un susurro, mientras una mano en su espalda lo empujaba hacia el suelo. El golpe le robó el aire. Fue entonces cuando los intrusos comenzaron a hablar. Mencionaron nombres, códigos, amenazas. Entre los gritos y el caos, una frase destacó: el legado de Ana debe ser encontrado o nadie estará a salvo. El legado de Ana, ¿qué significaba eso? Samuel lo ignoraba por completo. La inseguridad palpitaba en su pecho. Miró a Ana preguntándose qué oscuro secreto guardaba. Antes de que pudiera formular más preguntas, una de las figuras se acercó a ella, forzándola a levantarse. «Hemos venido por ti», dijeron, y Ana, sorprendida, soltó un llanto ahogado. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, pero no como Samuel esperaba. La conexión que sentía con Ana se volvió pesada, como si un manto de revelaciones caiga sobre ellos. Alma, presa del pánico, se puso de pie. «Samuel, no hables con ella», gritó, pero su voz se perdió en el clamor. La mirada de Ana se encontró con la de Samuel y en sus ojos vio miedo, desesperación, pero también algo más. Desprecio, tristeza. Era como si en ese instante ambos comprendieran que la verdad que los unía no era una simple historia de amor, sino algo mucho más oscuro y retorcido. Y mientras el caos se desataba a su alrededor, Samuel sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Qué significaba ser parte de un legado? ¿Qué secreto atesoraba Ana en su piel? La sombra de su madre se cernía sobre ellos, oscura y amenazante, mientras la atmósfera se recargaba con preguntas que apenas comenzaban a aflorar. Estaba Samuel listo para desenterrar verdades que podrían destruir todo lo que creía saber sobre su vida. Una explosión de luz iluminó la habitación. Las sirenas comenzaron a sonar en la distancia. La historia apenas comenzaba y la revelación estaba a punto de romper sus corazones y su mundo. El caos que se desató en la mansión de Samuel fue pura locura. Ruidos ensordecedores, gritos y el sonido del vidrio estallando llenaban la sala. En medio de la confusión, Samuel luchaba por mantenerse en pie. Sus pensamientos eran un torbellino. La expresión de Ana, tan frágil y asustada, era un golpe en el estómago. ¿Qué estaba pasando? Mientras los matones se movían rápidamente de un lado a otro, el aire se llenaba de un miedo palpable. Samuel vio una sombra detrás de él. Alma, su madre, empujaba a los intrusos con una fuerza que no sabía que poseía. «Out, ¿no sabéis quiénes somos?», gritó, su voz resonando con la bravura de un soldado. Pero la realidad era que no podían simplemente deshacerse de ellos así. De repente, uno de los intrusos se detuvo frente a Alma, su mirada fría y decidida. «Tu tiempo se acabó, Alma. Sabemos sobre el legado. Es hora de que enfrentes tu pasado». La mandíbula de Samuel se cayó. ¿Qué significaba eso? Alma, la reina despiadada de su reino de mármol, tembló. Lo que había visto en sus ojos no era solo miedo, era terror. «¿Qué sabes de mí?», respondió su madre, aunque el titubeo en su voz traicionaba su bravura. Samuel sentía que la habitación se encogía a su alrededor. Era como si el aire se hubiera vuelto denso, pesado. No podía creer lo que estaba escuchando. Las palabras se arrastraban, imbuidas de un significado sombrío que parecía flotar en el aire. Los matones avanzaron, sus pasos resonando en la opulencia de la mansión. Uno de ellos se giró hacia Ana, aún temblorosa detrás de la columna. «Tú sabes lo que debemos encontrar. No hagas esto más difícil, Ana». Samuel sintió que le hacían un nudo en el estómago. ¿Qué vínculo tenía Ana con este caos? La conexión que había sentido antes se torció y se convirtió en una red de dudas. «Basta», gritó Samuel, enfrentando a los intrusos. «Déjenla en paz», pero su voz era un susurro en la tormenta. En ese momento el mundo se detuvo. Había otra explosión, pero no fue de luces o cristales. Fue un golpe brutal que partió la realidad en dos. Alma, con una rapidez inesperada, se abalanzó hacia su hijo, empujándolo hacia un lado. En el instante mismo en que lo hizo, una bala zumbó en la atmósfera. Tiempo se detuvo. Los ojos de Samuel se agrandaron cuando se dio cuenta. Su madre había sido impactada. La sala se volvió un infierno. «¡Mamá!», gritó corriendo hacia ella. El sonido de la violencia y el terror se desvaneció. Alma caía al suelo, su rostro pálido. Una herida oscura brotaba de su pecho y en medio del horror vio algo en su mano. Una pequeña caja, antigua y desgastada por el tiempo. Ana se acercó, su voz apenas un murmullo. «Samuel, lo que hay en esa caja es la clave». Su secreto, las palabras apenas se registraron en la mente de Samuel. Su madre, que había sido un símbolo de poder y desdén, ahora yacía en la fría piedra. Todo giraba lentamente, confuso. El legado, la conexión entre ellos, el pasado que se extendía como una sombra a su alrededor. ¿Era Ana realmente quien decía ser?
Despierta, mamá, por favor. La desesperación abrazó su voz. Una lágrima se deslizó por su mejilla, temiendo lo peor. Alma entreabrió los ojos, un brillo de tristeza en su mirada, y susurró: Samuel, la verdad sobre Ana es más profunda de lo que piensas. Y con esas palabras el mundo que conocía se desmoronaba. La revelación se encarnó en la mente de Samuel. Qué oscuro secreto compartían su madre y Ana. Antes de poder preguntar, la puerta de la mansión estalló y más intrusos entraron, como una marea oscura. Samuel sintió que el tiempo se aceleraba. El caos reinaba, pero lo único que resonaba en su mente eran las palabras de Alma. El legado, que leyenda no contada yacía entre ellos. Aferrándose a Ana, que tenía el mismo brillo de tristeza en sus ojos, Samuel sabía que este era solo el principio. La verdad y la traición vallaban en torno a ellos, y él estaba listo para descubrirlo todo. El caos que reinaba en la mansión de Samuel parecía no tener fin. Alma yacía en el suelo, su vida escurriéndose entre las grietas de lo que una vez fue su reino brillante. Samuel, paralizado por el horror, apenas podía procesar la imagen de su madre herida. Los gritos de los intrusos resonaban en sus oídos como un eco lejano, distrayéndolo de la tragedia personal que se desplegaba ante él. Pero justo cuando todo parecía perder sentido, un espectáculo de luces cegadoras llenó la habitación. Los matones, momentáneamente distraídos, se giraron hacia la entrada, donde un grupo de hombres y mujeres, vestidos de blanco, irrumpió. Llevaban emblemas que resplandecían y su presencia era casi majestuosa. Todo el mundo en la habitación contuvo la respiración. ¡Alto!, ordenó una mujer con una voz poderosa, su mirada fija en los intrusos. Los nuevos llegados se movían con determinación, como si conocieran cada rincón de la mansión. Samuel no podía creer lo que veía. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían? ¿Eres tú, Samuel? La mujer continuó aproximándose rápidamente. En esos ojos que lo miraban encontró algo familiar. ¡Cuidado, la caja!, gritó, pero ya era demasiado tarde. Alma intentaba entregar la pequeña caja a Samuel. Con un movimiento desesperado, los intrusos se lanzaron hacia ellos. Fue un momento de confusión. Unos forcejeaban con Alma, mientras otros luchaban con los nuevos héroes que acababan de entrar. Samuel, el corazón en un puño, tomó la caja. Era fría, dura. El metal tenía un peso que resonaba en sus manos, como si guardara secretos ancestrales. «¡Dámela!», voceó uno de los intrusos, su rostro enrojecido por la frustración. Samuel sintió que una oleada de adrenalina recorría su cuerpo. Sin pensarlo, se aferró a la caja, la respiración entrecortada. Algo en su interior le decía que era vital. ¿Por qué quieren eso?, preguntó sin aliento, con la voz temblorosa, pero fue la mujer vestida de blanco la que respondió, un brillo de urgencia en sus ojos. «Es una herencia familiar, Samuel. No puedes dejar que caiga en las manos equivocadas. Debes abrirla». En ese instante todo se detuvo. La revelación era brutal. La caja guardaba un legado que decidiría su destino. Cada corazón presente latía con una intensidad que desbordaba la tensión en el aire. Sin embargo, antes de que Samuel pudiera formular otra pregunta, un crujido resonó en la parte posterior de la mansión. Los matones habían comenzado a ganar terreno. Uno de ellos, con una mirada feroz, se giró y disparó. Samuel, con la caja aún en sus manos, vio cómo el proyectil cruzaba el aire. Era un tiempo suspendido. Su cuerpo reaccionó por instinto, se lanzó hacia Ana, quien estaba tirada en el suelo, temblorosa. La bala, en lugar de volar hacia él, encontró su camino hacia la mujer vestida de blanco. Un estallido ensordecedor resonó y todo se tornó borroso. Samuel sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor, pero el último destello de color en sus ojos fue la imagen de Ana mirándolo, llenos de miedo y sorpresa. «No», gritó, dándose cuenta de que algo había cambiado irrevocablemente. La mujer de blanco cayó, su rostro marcando el dolor y el asombro. En el seguimiento instantáneo, una niebla de confusión envolvió a todos los presentes. ¿Era ella una aliada o un enemigo? Y justo cuando la tensión parecía disiparse, un destello de luz escapó de la caja que Samuel aún sostenía. Era un resplandor brillante que iluminó la sala como un relámpago en medio de la tormenta. «¿Qué está sucediendo?», murmuró Alma, quien apenas lograba mantenerse consciente. Samuel sintió que el tiempo se deshacía en sus manos. El eco de las palabras de su madre, la verdad sobre Ana, resonaban en su mente. Antes de que pudiera reflexionar, la caja se abrió y una imagen apareció en el aire, proyectándose como un holograma. Una figura familiar que lo miraba con ojos iguales a los de Ana. Samuel casi se cayó de espaldas. ¿Qué es esto?, balbuceó aturdido. La imagen parecía cobrar vida, acercándose como si intentara alcanzarlos. El murmullo de asombro llenó la habitación. Todos se giraron hacia la figura, que se fue perfilando con fuerza. Aunque el caos gritado aún rodeaba a la mansión, no podían desviar la mirada del enigma que estaba a punto de revelarse.
¿Era esto el legado que habían estado buscando? ¿Quién era realmente Ana? La confusión se entrelazó con un nuevo terror. Samuel lo comprendió. El verdadero secreto no solo involucraba a su madre, sino que la conexión era mucho más profunda y el impacto de su revelación cambiaría todo lo que creían saber. Está todo conectado, pensó Samuel, sintiendo que el gélido aliento del destino se acercaba. Mientras la figura se acercaba a ellos, una sensación de inevitabilidad comenzó a crecer. Estaba listo para enfrentar lo que significaba. La montaña de preguntas se alzaba ante él, potencialmente devastadoras, pero una cosa era cierta, todo había cambiado, el caos se había apoderado de sus vidas y lo que estaba por llegar. Nadie podría anticiparlo. La figura holográfica en el aire comenzó a cobrar más forma y a Samuel le costó entender lo que veía. Era un hombre de rostro familiar que le sonreía de manera enigmática. «Soy el abuelo de Ana», decía, su voz resonando en la mansión, fuerte, pero también cargada de un sentimiento extraño que hacía eco en el corazón de Samuel. «He venido para desvelar la verdad que ha estado oculta durante años». La sala estaba en silencio, el caos a su alrededor parecía un susurro apagado, los intrusos se congelaron. El hombre en el holograma lo miraba a él, y durante un breve momento Samuel sintió una conexión instantánea. «Eres parte de esto, Samuel», continuó el abuelo, su tono lleno de urgencia. «La caja que sostienes guarda el legado de nuestra familia, pero su poder viene con un alto precio». Alma, aún en el suelo, luchaba por incorporarse, sus ojos llenos de temor y confusión. «No, no puedes creerte sus mentiras», gritó, su voz temblando en medio del desmayo. Samuel sintió cómo las piezas de un rompecabezas que apenas comenzaba a comprender se desmoronaban. ¿Por qué su madre reaccionaba así? La imagen del abuelo empezó a desvanecerse, como si el tiempo fuera sucesos instantáneos. «No me dejes». «Espera», gritaba Samuel, su mano extendida hacia el holograma, pero al mismo tiempo un nuevo ruido estalló descontrolado en la sala. Un estruendo enorme llenó el espacio cuando uno de los intrusos se lanzó hacia él, buscando despojarlo de la caja. Samuel sintió el impacto en su pecho, el aliento retenido mientras caía al suelo. La caja se hizo añicos, el brillo del holograma se apagó en un instante. El eco de la explosión resonó por toda la mansión y el tiempo parecía detenerse. Ana, aterrada, se precipitó hacia él, pero el caos los rodeaba y el brillo de la verdad se convertía en cenizas entre sus manos. «Samuel», murmuró, su voz temblorosa. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, las luces de la casa titilaban como si fueran estrellas a punto de caer. Durante un breve momento, el rostro de Ana cambió y fue como si un velo se rasgara. «Él fue el responsable de la muerte de mis padres», confesó, su voz un susurro que atravesaba el caos. Samuel parpadeó incrédulo, cuestionando si realmente había escuchado lo que había dicho. ¿Cómo podía ser? La conexión, ese hilo que parecía unirlos anteriormente, se desvaneció y el dolor se instaló en su pecho. «¿Quién eres realmente?», preguntó él, sintiendo como si se estuviera ahogando. La revelación incendiaria lo envolvía en llamas de incredulidad. Ana vaciló, sus ojos reflejaban un abismo de sufrimiento. «No todo lo que crees saber sobre mí es verdad». La habitación se llenó de murmullos y gritos. Los intrusos, aturdidos por la revelación, parecían confundidos. «Lárgate», uno de ellos replicó, tratando de tomar el control de la situación. El silencio se había convertido en un campo de batalla. Cada mirada era una flecha apuntando al corazón de ese momento de revelaciones. «Samuel, debes confiar en mí», intercedió Ana, pero las palabras le daban vueltas al estómago. ¿Cómo podía confiar en alguien que había ocultado una parte tan oscura de su vida? La tensión era palpable, como un hilo delgado que podía romperse en cualquier momento. De repente, en medio de la confusión, en la esquina de la habitación apareció un nuevo personaje, un hombre que parecía comprender más de lo que los demás sabían. «Detente. No puedes permitir que esto continúe», gritó. La mirada fue suficiente para hacer que todos se detuvieran y cuestionaran su próxima acción. El joven, de cabello oscuro y mirada intensa, dio un paso adelante. «Soy el hermano perdido de Alma», reveló con una voz que vibraba con furia. «Todo esto es un juego de lealtades y viejos rencores, y ha llegado el momento de que todos se enfrenten a su verdad». Samuel sintió que todo su mundo se desmoronaba. ¿Cómo podía ser posible que hubieran tantas capas de secretos? Las conexiones se entrelazaban, pero en ese momento oscuro, todo lo que conocía parecía difuminarse. La revelación del hermano perdido llenó el aire de un temor nuevo, un nuevo caos que estaba a punto de desatarse. Mientras la atmósfera se tornaba tensa y peligrosa, Samuel comprendió que la verdad no era solo el legado que había buscado, sino un torrente de traiciones y traumas que se desbordaba y amenazaba con arrastrarlos a todos. El pasado cerraba sus garras y sin saber qué decir o hacer, sus ojos se encontraron con los de Ana.
podrían realmente unirse. Si todo había sido una mentira que esperaba el futuro para ellos, y mientras el caos explotaba a su alrededor, se dio cuenta de que nada sería igual. La vida como la conocía ya había cambiado para siempre, y justo ahí, en medio de la tormenta, el eco de las verdades no reveladas se convertía en un grito estruendoso que clamaba por respuestas. La figura holográfica seguía flotando en el aire, y el caos que los rodeaba parecía desvanecerse con la voz del hombre que decía ser el abuelo de Ana. Sus palabras resonaban con una gravedad que hacía que cada presente se contuviera la respiración. Samuel, con la caja aún en sus manos, sintió una mezcla de horror y asombro. La conexión en esa habitación era eléctrica y se podía palpar la incertidumbre. Pero cuando Ana lo miró con aquellos ojos tristes, la realidad se tornó aún más inquietante. Su mirada decía más de lo que podía expresar. Había miedo, pero también algo que podía ser interpretado como culpabilidad. «Samuel, escúchame», comenzó, pero el estruendo del desastre que se desataba a su alrededor interrumpió su súplica. De repente, mientras todos estaban en estado de shock, los matones parecieron reorganizarse en una confusión de órdenes y gritos. Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras uno de ellos se dirigía rápidamente a la figura holográfica. «Acaba con eso», gritó. «Era solo un segundo, un instante fugaz». El hombre de la proyección sonrió como si supiera algo que nadie más conocía. «No podrán detenerme», dijo con un aire de confianza, antes de que alguien apretara un botón en una pequeña consola que llevaba en su muñeca. Fue como si el tiempo se detuviese por completo. Un destello de luz blanca, mucho más intenso que antes, explotó en la habitación. Samuel se cubrió los ojos, sintiendo que la realidad se desdibujaba a su alrededor. El sonido de cristal rompiéndose, seguido de un rugido ensordecedor, hizo que el suelo temblara debajo de ellos. Todo se tornó confuso. Cuando pudo abrir los ojos nuevamente, el holograma había desaparecido. Más cosas habían cambiado que solo eso. La sala estaba envuelta en humo, el aire se respiraba pesado y denso. Los intrusos estaban en retirada, pero no eran los únicos que se veían afectados por la explosión. La confusión reinaba. Hombres y mujeres, unos de blanco y otros de negro, apenas podían distinguirse entre el caos, pero había algo más. Al mirar a su alrededor, Samuel notó que Ana estaba inmóvil, su rostro pálido y su mirada fija en un punto. Con un nudo en la garganta, el miedo se apoderó de él. ¿Qué había visto? Ana gritó tratando de acercarse, pero el estruendo provocó que nuevos escombros cayeran a su alrededor. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo más alarmante. Ana se tensó, pareciendo reconocer algo en el humo. «¡Espera, no!», exclamó, pero ya era demasiado tarde. El silencioso rugido, el polvo flotante y la mirada de horror en su rostro, Samuel supo que había cometido un grave error. Ella no estaba asustada por el peligro. Su expresión se transformó al ver a un hombre resurgir del mismo humo como un espíritu atormentado. «Así que has vuelto», dijo el hombre, y de inmediato las palabras de Ana resonaron. «No puede ser», murmuró. Con incredulidad, Samuel reconoció aquella figura. Era el padre de Ana. Había visto su foto en alguna parte. El hombre ceñudo avanzó como un depredador que regresa a reclamar su presa. «¿Por qué has vuelto, padre?», preguntó Ana, su voz temblorosa, la angustia surgiendo de sus entrañas. Lo que había percibido como un secreto profundo se transformó en un entrelazamiento de emociones en su piel. Samuel sintió que el aire se le escapaba. Si él había creído que el caos era solo un eco de conspiraciones, ahora comprendía que estaban en medio de una lucha familiar. «Eres tú la que ha causado esto», demandó el hombre, y cada palabra era un puñetazo en el estómago de Samuel. Ana retrocedió un paso. No, la verdad parecía desbordarse entre ellos como una tormenta inútil. Los murmullos de los presentes vibraban en el aire cargado de electricidad. «Esta vez no te dejaré escapar», continuó el padre, y cada palabra se sentía como un caballero armado contra su propia hija. La lucha familiar que creía que podía lavarse solo con amor creó un giro devastador. Samuel sintió que le daban vueltas las emociones entre la confusión y la traición. El caos se intensificaba a su alrededor, pero todo lo que resonaba en su mente era. El verdadero horror se alzaba ante ellos, un legado de dolor que unía a Ana con aquellos que menos esperaba. El grito de su madre aún resonaba en sus oídos, pero ahora la verdad parecía haber trazado una línea de sangre que no podía ignorar. «Samuel», Ana extendió su mano hacia él en un gesto desesperado, pero en un instante todo cambió. Las luces comenzaron a parpadear, una nueva explosión resonó y lo último que vio fue a su familia desmoronarse a su alrededor. El mundo se convirtió en un torbellino y mientras la realidad se distorsionaba, se dio cuenta de que todo lo que sabía estaba a punto de desmoronarse por completo. ¿Estaría él realmente listo para enfrentar lo que vendría?
La habitación se llenó de un silencio helado y una sombra oscura se cernía sobre ellos, dejando un eco desgarrador de preguntas. La figura holográfica seguía flotando en el aire y el caos a su alrededor parecía desvanecerse por un instante. Samuel, aún aturdido por la revelación de la presencia del padre de Ana, se sentía atrapado entre el horror y la confusión. El hombre se acercaba de forma imponente y sobre él pendía la sombra del odio y la traición. Ana parecía afectada, su rostro descompuesto. «No puede ser», exclamó, retrocediendo mientras su voz temblaba. Samuel sintió que el aire se le escapaba. Algo en el tono de Ana le decía que su padre no era alguien común. Era un hombre que traía consigo un pasado oscuro. «Todo esto es un juego», gritó el hombre, su mirada afilada como un cuchillo. «He estado esperando la oportunidad adecuada para volver y reclamar lo que es mío». Su voz resonaba en la sala, capturando la atención de todos, incluidos los matones, que parecían atrapados entre la confusión y el miedo. Las luces comenzaron a parpadear y el ambiente se tornó más tenso. Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. «¿Qué quieres?», preguntó, tratando de mantener la voz firme, pero en el fondo solo podía pensar en la seguridad de Ana. El padre de Ana sonrió de manera retorcida. «Quiero recuperar mi legado». «Y contigo, Ana, esto es solo el inicio». Las palabras chocaron con el ambiente, haciendo que muchos se quedaran boquiabiertos. La atmósfera era pesada, un vacío que presagiaba problemas inminentes. Samuel se volvió hacia Ana, la preocupación dibujada en su rostro. «¿Qué significa eso? ¿Qué legados?». Pero antes de que pudiera terminar, la voz de Alma resonó en el aire. «Él no puede tenerlo, no puedes dejar que te manipule, Ana». El padre de Ana soltó una risa burlona. «A Alma, siempre tan preocupada por su reinado, no te preocupes, mi tiempo aquí con los dos es breve». En ese instante, la realidad se tornó cada vez más esquiva, como si una niebla espesa comenzara a envolver la escena. «Ana, no lo escuches». Samuel sintió que se formaba un nudo en su garganta, pero no había manera de silenciarlo. En el fondo sabía que la situación estaba a punto de volverse aún más peligrosa. Y fue justo en ese momento, cuando menos lo esperaba, que sucedió lo inesperado. Un destello brillante iluminó la habitación. Esta vez no provenía de la caja ni del holograma. Era como un relámpago. El caos se congeló y todos giraron sus miradas hacia el centro de la sala. Lo que no habían notado fue que una figura indeterminada se había deslizado entre las sombras, una presencia que había permanecido oculta. Con un movimiento rápido, la figura se abalanzó sobre el padre de Ana. Samuel no podía creer lo que estaba presenciando. «¡Joaquín!». El grito de su madre resonó y con horror Samuel se dio cuenta de que reconocía al hombre que estaba atacando a Ana. Era Joaquín, un viejo amigo de la familia. Pero la verdad se vertió como un torrente cuando el hombre se detuvo, ahora con una mirada casi demoníaca. «No te preocupes, Ana, yo estoy aquí para protegerte de este hombre», dijo, señalando al padre. «Es un monstruo». Y ahí, en medio del estruendo y el miedo, Samuel entendió que Joaquín era, en realidad, un traidor disfrazado de protector. «¿Qué has hecho?», gritó Ana. Sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y angustia. Samuel sintió que su corazón palpitaba con furia y desdén, atrapado en un juego de lealtades inesperadas. La verdad dolía más de lo que podía soportar, y aún así las cartas seguían siendo reveladas. «Eras solo un peón en mi juego, Ana, y ahora eres demasiado valiosa para perderte», dijo Joaquín, con una risa fría que resonaba como un eco de desesperación. Las sombras parecen dilatarse a su alrededor, mientras las revelaciones se enredaban como enredaderas. En medio de la confusión, una explosión resonó de nuevo. Ahora los matones parecían reaccionar, pero fue en ese instante que la sala se oscureció por completo. Samuel miró a Ana. Era un momento espejo entre ellos. «Esto no ha terminado», supo que el peligro estaba lejos de disiparse. Mientras las luces parpadeaban nuevamente y el humo comenzó a ascender, la pregunta se deslizó en sus mentes. ¿Qué iba a pasar con ellos ahora? El legado de Ana, la verdad oculta en la caja, las traiciones, todo parecía capturado en el aire tenso de la mansión. Pero lo que quedó claro era que, al final, nadie era quien decía ser y el verdadero caos apenas comenzaba a despegar. El caos en la mansión había alcanzado un nuevo nivel de frenesí. Samuel, a un lado, observaba cómo Ana se tambaleaba entre la angustia y el temor. Su padre, con aquella mirada fría y despiadada, se había convertido en el centro del tormento. Pero lo que siguió era algo que nadie esperaba. Fue como si el tiempo se congelara. Un estruendo resonante golpeó la sala y de la nada una nueva figura emergió. Era una mujer con una energía intensa. «¡Alto!», gritó. El sonido de su voz cortó la atmósfera tensa como un cuchillo.
Todos los presentes giraron, algunos paralizados, otros instintivamente listos para pelear. —¿Eres tú, de verdad? —murmuró Ana, sus ojos reflejaban sorpresa y miedo. La mujer se acercó, se la veía distante y familiar al mismo tiempo. Pero lo que Samuel no sabía es que ella era la hermana de Alma, la tía de Samuel y la madre biológica de Ana, pero nadie lo sabía. Samuel sentía que la habitación se oscurecía. ¿Cómo era posible? Ana era su prima. El caos estalló en su mente como cristales rompiéndose. Ana se quedó en shock, como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. —Tía, pero tú... La incredulidad era palpable. Las presentaciones no hicieron falta. Todo el mundo sabía que había mucho más en juego aquí. La mujer, con lágrimas en sus ojos, extendió la mano hacia Ana. —He estado buscándote por años. Nunca debí dejarte. La voz se quebró y las incógnitas empezaron a entrelazarse. Samuel sintió un frío glacial envolviendo su pecho. Todo estaba cambiando. —¿Por qué no nos buscaste? Estuviste en su vida —se exclamó Ana, con un fuego en sus ojos que hacía temblar a los demás. La mansión, que antes se sentía como un laberinto, ahora se podía ver desmoronándose bajo una avalanche de verdades ocultas. Joaquín, que había permanecido al margen, avanzó con interés. —Esto no es lo que piensas —gritó, su voz vibraba con desesperación. Todos se volvieron hacia él, pero no había tiempo para entrar en detalles. La tensión aumentaba rápidamente. El padre de Ana, atónito por la repentina aparición de su hermana, parecía perder el control. —No puedo permitir que esto se interponga en mis planes —rugió el hombre. El veneno en sus palabras resonaba como un trueno. Samuel sintió cómo las piezas del rompecabezas se acomodaban en su mente. Ana podría ser la llave para desbloquear todo este horror. Un segundo después, un sonido ensordecedor interrumpió la escena. Había aparecido un grupo de hombres armados, nuevos intrusos en la contienda, disparando sin piedad. El ruido de las balas cortaba el aire como una cuchilla. Samuel, en shock, rápidamente tomó a Ana de la mano mientras la sala se convertía en un campo de batalla. —¡Corre! —gritó, empujándola hacia una salida. La adrenalina corría por sus venas mientras todo estallaba a su alrededor. Sin embargo, en medio del caos, todos se dieron cuenta de que lo último que querían era perderse entre el fuego cruzado. Las revelaciones no solo cambiaban las vidas, sino que ahora la historia se salía de control. —Eres parte de esto, Ana. ¿Sabes lo que está en juego? —rugió su padre. Pero al mismo tiempo, cuando pensaban que no podían asimilar más, la habitación se iluminó de nuevo. No era solo la luz del caos. Era un destello que reveló una caja antigua en el suelo, la misma que había estado buscando su padre, pero ¿por qué brillaba con tanta intensidad? Samuel se acercó, incapaz de contenerse. —Esos son los secretos que los han atado todos inmediatamente. Un sudor frío le recorrió la frente. La conexión que una vez tuvo con Ana parecía diluirse en la incertidumbre. Todo lo que sabía se reducía a una inmensa sombra que amenazaba con consumirlos. Las luces comenzaron a bailar y el ciclo de eventos rolaba de horror, mientras Samuel no podía apartar la mirada de la caja. Al abrirla se dio cuenta de que todo ese legado, cada secreto que había estado oculto, estaba a punto de ser revelado. Un instante después, la figura de su abuelo se proyectó de nuevo, su voz resonando feroz. El pasado no se puede ocultar y el futuro depende de la decisión que tomemos aquí y ahora. Era un grito que resonaba en sus corazones, y mientras todo se desmoronaba, Samuel sintió que el aire se le escapaba. La tensión era insoportable. ¿Qué harían ante este nuevo golpe de la vida? Y el pensamiento retumbaba. ¿Podrían sobrevivir al caos que habían desatado? La verdad los obligaría a enfrentarse entre ellos. Y ahora, con la bomba de mentiras sobre el tapete, la lucha apenas comenzaba. El caos en la mansión había alcanzado un nuevo nivel de frenesí. Samuel, todavía aturdido por la revelación de la presencia del padre de Ana, sentía el aire pesado alrededor de ellos. La tensión se cortaba con un cuchillo. La aparición de la madre biológica de Ana era como una bomba de tiempo a punto de estallar. —Lo sabía, no podía ser quien pensabas —gritó Ana, sus ojos llenos de ira y dolor. Su madre se acercó, temblando. —Ana, no hay tiempo para esto. Deja que te explique —dijo la voz rota. Justo cuando lo decía, Joaquín, agotado por la tensión, se lanzó hacia el hombre. No voy a dejar que ella siga con esto. La fuerza de su ataque hizo que el padre de Ana se tambaleara, pero en el instante siguiente el hombre desenfundó un arma, su rostro llenándose de furia. —Basta, no te atrevas a tocar a la familia. El tiempo pareció detenerse. Samuel sintió que su corazón se detenía también. Era realmente su familia la fuerza detrás de este caos. El sonido del disparo resonó como un trueno. A sus ojos todo estaba en cámara lenta. La madre de Ana movió su brazo en un intento de protegerla. Fue un movimiento desesperado. La bala no impactó a Joaquín, sino a Ana.
El grito en la habitación fue ensordecedor. Samuel vio a Ana caer al suelo, su cuerpo como un peso muerto, la sangre comenzando a brotar de su lado. Todo parecía diluirse en una niebla de terror. El rostro de Ana estaba pálido, ojos abiertos, reflejando un miedo y una sorpresa inimaginables. ¡Ana! Samuel gritó, cayendo de rodillas a su lado. El mundo se desvaneció, los ecos de disparos, gritos, caos se convirtieron en un murmullo distante. Solo existía ella. La imagen de su rostro arrasado por el dolor era suficiente para hacerle sentir que una parte de él se apagaba. No, no puedes dejarme, murmulló desesperado. Las lágrimas caían de sus ojos mientras sostenía su mano. El padre de Ana estaba en estado de shock. Se había atrevido a disparar, a herir lo que más amaba. No, no puedes, esto no estaba en los planes, balbuceó. Un temblor corría por su cuerpo. Samuel sintió que el odio lo invadía. «No estabas preparado para esto, ¿verdad, viejo?», dijo Joaquín, acercándose con una sonrisa triunfante. «Ahora verás lo que significa jugar con fuego». El caos que reinaba parecía consumirlo todo. La madre biológica de Ana se arrodilló al lado de su hija, sus manos temblaban. «No puedo perderte de nuevo», su voz temblaba, llena de dolor. «Ana, por favor, vuelve a mí». Aquel momento trajo consigo una dura verdad a Samuel. Algo dentro de él se rompió, todo lo que había creído conocido se desmoronaba como un castillo de naipes. Se dio cuenta de que Ana había estado atrapada en un ciclo de traición y dolor que siempre había sido más complicado de lo que jamás imaginó. Pero antes de que pudiera procesar todo, sucedió algo inesperado. La caja que había caído al suelo comenzó a brillar de nuevo. Un luminoso resplandor irradiaba luz, llenando la habitación y haciendo que todos se detuvieran. «No otra vez», exclamó el padre de Ana mientras la luz aumentaba de intensidad. La habitación se convirtió en un remolino de colores. Todos se cubrieron los ojos. Samuel sentía que su pecho se oprimía, una sensación aplastante como si el mundo se desvanecía. Cuando la luz se desvaneció, lo que quedó en el aire fue algo que nadie había previsto. Samuel miró con incredulidad. «¿Qué?», murmulló. Ana no estaba en el suelo. Se había levantado, pero no era la misma. Sus ojos brillaban con un poder desconocido. «He estado esperando esto», dijo, su voz resonando con una claridad que llenaba el aire. Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Una nueva verdad se alzaba ante ellos. «No soy solo Ana, soy parte de un legado que trasciende generaciones». La habitación se llenó de murmullos y el peso de cada palabra se sintió como un impacto. Con su declaración todo cambió. Las lealtades se comprometieron, las alianzas se desdibujaron y los secretos enterrados salieron a la luz. El padre de Ana comenzó a retroceder, su expresión atrapada entre el asombro y el miedo. «¿Qué? ¿Qué has hecho?», Samuel no comprendía. Miraba a Ana, sintiéndose incapaz de procesar lo que ocurría. «¿Quién eres realmente?». Ella sonrió, pero ya no era la sonrisa que conocía. Era como si había despertado a algo oscuro, algo poderoso. «Soy su verdadero legado y esta historia apenas comienza». Mientras esas palabras colgaban en el aire, con el corazón latiendo con fuerza, Samuel no podía evitar sentir que mientras un mundo se desmoronaba, otro estaba surgiendo. ¿Qué consecuencias traería esto? La verdad estaba a punto de transformarlos para siempre. La habitación vibraba con una energía desconocida. Ana, con esa nueva fuerza emanando de ella, se erguía como un faro de luz en medio del caos. Samuel sentía la presión en su pecho, el corazón palpitándole con fuerza. «¿Qué has hecho, Ana?», murmuró, pero las palabras se perdieron en el aire cargado de tensión. El padre de Ana retrocedió, pálido como una hoja marchita. «No puede ser real». Esto no estaba en los planes. Su voz temblorosa revelaba el ansia de control que se le escapaba entre los dedos. Ana no se dejó intimidar. Con una mirada decidida respondió. «Este es mi legado. No puedes imponer tu miedo sobre mí nunca más». Samuel observaba la confusión girando a su alrededor. La caja destellaba, proyectando sombras que danzaban en las paredes, y comprendió que el poder de Ana no solo era personal, sino algo que conectaba con un pasado olvidado y doloroso. Su madre biológica se acercó, lágrimas en los ojos. «No quería perderte otra vez, pero ahora es el momento», suplicó mientras miraba a su hija como si pudiera traerla de vuelta a casa. En ese instante un grito profundo resonó por la mansión. Los matones, paralizados, se reagruparon. La mujer de blanco, la tía de Ana, se interpuso, sus ojos brillantes de determinación. «No dejaré que nadie lastime a mi familia de nuevo. Regresa a donde perteneces». La atmósfera se tensa. «Deténlo», gritó Joaquín al darse cuenta de que la situación se tornaba aún más peligrosa. «No puedes permitir que todo esto se descontrole». Pero, tan pronto como pronunció esas palabras, el caos estalló de nuevo. Con el rostro pálido y sudoroso, Samuel se lanzó hacia Ana, decidido a protegerla, mientras las luces chisporroteaban a su alrededor.
Una explosión de energía iluminó la sala y en ese fulgor Ana levantó una mano. Este es nuestro momento, juntos. Con un gesto decidido, hizo que la luz se intensificara, creando un escudo alrededor de ellos. Samuel sintió que la calma se apoderaba del caos. Era como si un nuevo poder emanara de sus palabras, como si el universo conspirara para protegerlos. Ahora, di la verdad, dijo Ana, mirando a su padre de manera firme. Termina con el horror de una vez por todas. El legado no es solo tuyo, es de todos nosotros. La voz de Ana resonaba con una fuerza que unía corazones y derribaba muros. Su padre tembló, mirándola como si su mundo se desmoronara. Pensé que podía controlarlo, admitió voz quebrada, temblando aún. Pero no entiendo lo que verdaderamente significas. Los murmullos en la sala crecieron. Samuel vio la lucha en los ojos de Ana. Es nuestra historia y tenemos que decidir juntos qué hacer con ella. Era una declaración que marcó un cambio. La energía en la habitación se transformó y algo frágil pero poderoso comenzó a liberarse. Mientras el pasado se retorcía y liberaba su carga, la luz de la caja brilló intensamente, mostrando vislumbres de antiguos secretos y conexiones. No estamos solos en esto, dijo Samuel, tomando la mano de Ana con fuerza. La realidad envolvía a todos y en medio de la confusión sentían la chispa de un nuevo comienzo. Entonces el hombre de negro se lanzó hacia ellos. Joaquín, moviéndose ágilmente, lo detuvo. No lo permitas. Rugió, pero la batalla ya había comenzado. Ana y Samuel se mantuvieron firmes, su unión resplandecía. Mientras la luz los protegía, hicieron frente a todo lo que el pasado había traído. Un cambio colectivo se palpaba en el aire. La verdad fluía y la familia, a pesar de los temores, comenzaba a encontrar la redención. La conexión entre ellos, aunque rota, podría sanar si decidían enfrentarse juntos al futuro. ¿Estamos listos para esto?, preguntó Samuel, su mirada fija en Ana. Ella asintió con la confianza brilla en su ser. Hagámoslo juntos, no estamos solos. Con cada palabra resonante, la luz creció con fuerza envolviendo la habitación en un destello deslumbrante, y como un nuevo amanecer, cada rostro reflejaba la esperanza. La oscuridad retrocedía, y mientras se entrelazaban en una batalla por su legado, Samuel comprendió que la lucha apenas comenzaba. Había un futuro lleno de incertidumbres, pero también de posibilidades. Así que, ¿qué pasaría cuando el polvo se asentara? ¿Dónde dejaría esta nueva luz a cada uno de ellos? Pero ahora, queridos lectores, no se detengan aquí. Tienen que suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón Me gusta ahora, es vital para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace que aún guarda secretos. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este impactante final. Este es el momento de demostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.